Buenas tardes a todos y a todas que nos están acompañando en este segundo seminario del templete a las campañas digitales. Aquí en la ciudad, desde la ciudad de Puebla, saludarlos a varios de los que están conectados ya desde temprano, desde distintos puntos de México y de América Latina. Soy Federico Irazábal, trabajo como consultor político y dirijo el ICP en Uruguay. Y tengo el gusto de presentar y moderar esta mesa sobre campañas lado B, negativas, negras y de contraste. Vamos a tener que explicarle a los jóvenes qué es lado B, pero bueno, veremos eso después. Y me acompañan en esta ocasión Alonso Cedeño, que es ingeniero egresado de la UNAM, es asesor y estratega en medios de comunicación, en campañas electorales, ha dirigido más de 100 campañas presidenciales, estatales, locales, y hace también trabajos de posicionamiento, promotoría de causa, comunicación gubernamental y corporativa en México y en diferentes países de América Latina. Sé que me quedo corto con las presentaciones de todos, pero vamos dando alguna reseña breve, y me acompaña también aquí el doctor Elías Aguilar, un amigo de tiempo aquí en Puebla. Así que Elías es doctor en comunicación por la Universidad Anáhuac y es candidato también a doctor en ciencias sociales de la Johannes University de Linz. También desde 1994 trabaja en el área de investigación, sobre todo a nivel de campañas electorales y proyectos de investigación en comunicación para instituciones de gobierno, partidos políticos y empresas en México y América Latina. Y por último, pero como dicen en inglés, last but not least, nos acompaña también José Miguel Rojo, que es candidato a doctor en ciencia política y de la administración en la Universidad de Murcia. Investiga cuestiones relativas a identidad y polarización afectiva, ¿no? Básicamente, tenemos el gusto de contar con él en este panel también. Miguel, además, es máster en análisis político aplicado con especialidad en comunicación política, y se encuentra aquí en México realizando algunos estudios también de avance en su proyecto de doctorado. Así que bueno, tendremos el gusto de contar con visiones muy, me parece, heterogéneas y desde distintos lugares, desde esta disciplina que tanto nos gusta y nos ocupa, que es la comunicación política, pero que permite diferentes puntos de vista. Así que bueno, para abrir un poquito la discusión, decía al principio que había que explicarle un poco a los jóvenes qué es eso del lado B, ¿no? Que venía de la época de los discos y los cassettes, donde tenían dos lados y uno tenía que levantarse a dar vuelta a ese disco para seguir escuchando las canciones. Y era como el lado alternativo. Algunos dicen, me decía recién Alonso, bueno, los discos de los Beatles tenían canciones buenas del lado A y del lado B. Entonces eran todos lado A. Y los de Arjona tienen todos lado B. Pero bueno, eso veremos. Así que veremos un poquito cuál es para ustedes, y abro entonces la rueda de discusión, cuál es la principal distinción entre lo que son campañas negativas, negras, de contraste. Se dice mucho, pero a veces se explica poco, ¿no? ¿Quién quiere abrir el fuego? Bueno, sí. Bueno, la estrategia de una campaña negativa está basada en construir tu estrategia de comunicación, contrastando o marcando una diferencia con el oponente en términos de trayectoria, en términos de plataforma y en términos de sus datos personales, ¿no? Básicamente, yo distingo dos maneras de hacer una campaña negativa, que tiene que ver con el contraste, cuando comparamos contra el oponente, y una de ataque, que es básicamente dirigirse directamente con críticas a la trayectoria o a la posición personal del oponente, ¿no? También existe otra distinción que es importante mencionarla, lo que es una campaña, como le dicen, negra, de lodo, ¿no? Y una campaña negativa. La campaña negra o de lodo sería aquella que está basada en desinformar, está basada en agredir, en promover, digamos, un ataque sin sustento, ¿no? Pero básicamente desinforma y solamente ataca. Y la campaña negativa pues es basado en el contraste y en el ataque. Gracias. Una pregunta. ¿No acaso todas las campañas desinforman? Yo he escuchado y venía escuchando a todos, hace rato venía escuchando en el Zoom a muchos de los ponentes, muchos amigos que respetaba mucho, hasta antes de escucharlos hoy, y algunos que no conocía. Y yo sí quiero poner algo en la mesa. Yo creo que ya basta de que seamos tan hipócritas.
como consultores digitales, o como consultores generales, o como consultores en comunicación. Las campañas realmente están diseñadas para desinformar. ¿Quién no ha escuchado en todo este Zoom? ¿En qué cámara estoy? ¿Cuál es la cámara que estoy? Allá, ahí. ¿Quién no ha escuchado durante todas estas pláticas hay que emocionar al elector, hay que hacer que el voto sea emocional? Nadie ha hablado de informar, han hablado de generar votos a través de las emociones. Eso es una campaña negativa. Eso está minando la democracia. La definición de mercado es usuarios o consumidores informados tomando decisiones racionales. La mercadotecnia política está diseñada para evitar las decisiones racionales y volver a las decisiones emocionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre convencer a alguien con un jingle o con un spot donde sale la familia perfecta con el jugo de naranja en medio de la mesa y diciendo todo va a estar bien, con decir el otro tipo es un corrupto, se ha robado y aquí están las pruebas de que se ha robado? ¿Por qué decimos que uno es más negativo que el otro? Realmente la promesa de algo que no sabemos si va a cumplir el candidato es mucho menos verificable y mucho más negativo que decir, esta otra persona tiene una trayectoria de corrupción. Entonces, bajo ese modelo, y no lo digo yo, lo dice Noam Chomsky, toda la mercadotecnia política y todas las campañas políticas son negativas y están minando la democracia. Nuestro trabajo aquí lo que está haciendo es minar la democracia, no construir mejor democracia. ¿Cómo ves, Miguel, esa afirmación dura? Bueno, yo creo que para no caer en un problema de estiramiento conceptual, una cosa es la valoración ético-moral de la actuación en consultoría política y otra cosa es la clasificación teórica de los tipos de campaña, y creo que es interesante establecer esa diferencia, y es interesante establecerla a partir del uso de las emociones o del proceso de activación cognitivo que busca cada tipo de campaña. Yo creo que lo que distingue a las campañas negativas es precisamente el activar procesos de desconfianza, búsqueda de información, en última instancia que los electores tengan cierto recelo hacia los actores que son objeto de las campañas negativas. Y me parece interesante discutir la efectividad de las campañas negativas para el rendimiento del sistema democrático. Creo que ha habido, como a lo largo de la historia, un lugar común en la ciencia política, ¿no?, hablar de que las campañas negativas minan a la democracia, porque son campañas que, entre otras cuestiones, favorecen la desmovilización, favorecen la abstención en cierto sentido. Pero yo creo que no es tanto así y que incluso las campañas negativas pueden favorecer cierta movilización o adhesión a la contra, ¿no? Y que por tanto las campañas negativas podrían ser también útiles para el fortalecimiento del sistema, cosa que vendría a decir lo contrario, esta idea de que las campañas negativas son campañas eminentemente malas desde el punto de vista ético-moral. No, yo sí que comparto que hay que desligar la evaluación normativa de la actuación de la consultoría política. Ahora bien, sí que nos tenemos que preguntar cuáles son los efectos concretos de las campañas negativas para la participación en el sistema y para el fortalecimiento del sistema. Ahora, ¿no?, hay una vieja máxima, ¿no?, del mundo de la publicidad que dice que la mitad de la publicidad que se hace no sirve para nada. Pero como no se sabe cuál de las dos mitades es, se sigue haciendo. Las campañas negativas, y ahora que retomo un poco el punto, ¿resultan efectivas? ¿Resultan de alguna manera posibles en un tiro largo? ¿O en realidad, en vez de hablar de campañas negativas, deberíamos decir, bueno, el uso de determinados sucesos para, a lo largo de una campaña, minar la credibilidad, la imagen, contrastar con el candidato? ¿Se puede hablar de que alguien intente establecer una estrategia electoral basada solamente en lo negativo? Pues mira, un estudio realizado en Estados Unidos sobre las últimas 5 campañas para el Congreso Federal, Congreso de Estados Unidos, determinó que el 60% de los mensajes de los candidatos son de índole negativo, de crítica, ¿no? Yo creo, yo personalmente creo que las campañas negativas son necesarias en las democracias. No se puede ir con una campaña propositiva, porque en primer lugar, cognitivamente el elector retiene más los mensajes que tienen una crítica, ¿no? Si tú vas a decir que eres el mejor profesor, el mejor candidato, que tienes una vida intachable, eso no pasa nada con esa información, pero en cambio una crítica sí se retiene, sí es, digamos, muy rentable tanto para el elector como para la estrategia de comunicación.
¿no? Ahora, es necesario en la democracia porque solamente en los países autoritarios es donde está prohibida la campaña negativa, ¿no? O sea, donde tienen que ser puras campañas de propuestas, donde no puedes criticar al régimen porque te meten a la cárcel. Entonces, es necesario que haya una campaña negativa, es rentable, cognitivamente es mucho más atractiva para el elector y entonces es necesario, en mi punto de vista. El tema es dónde, ¿no? La intensidad, el volumen, porque hablando de campañas negativas, bueno, ¿qué quiere decir campaña negativa? Yo recuerdo aquí episodios, ¿no? México está como a veces puesto como en el paradigma de la campaña negativa o de la campaña de descalificación y uno termina viendo hasta incluso candidatos presidenciales que en una campaña hacen la campaña negativa hacia otro, ¿no? Me recuerdo el caso, ¿no? de la calificación del expresidente Fox hacia su contrincante Labastida cuando lo mencionó con otro apellido y eso quedó marcado. Acabo de ver un spot de la campaña brasilera donde… López Obrador, Riquín Canallín. Bueno, también, o sea, claro, sí, o AMLO un peligro para México, o el caso de reciente de la campaña negativa en Brasil donde Lula habla de que va a estirar y que hay que empezar a estirar los músculos y la fuerza para la campaña y Bolsonaro le pone en su Twitter un video de un carterista corriendo, ¿no? Y lo arroba a Lula, ¿no? Entonces, los propios candidatos hacen su juego de campaña negativa. Por eso digo, ¿eso no es una estrategia de largo plazo o termina siendo eventos puntuales? Bueno, yo creo que parte también es este proceso de lo que decían en otra mesa, ¿no? Que la política se ha vuelto más ligera, este proceso de política, ¿no? Hacerlo más entretenimiento, que todo va para allá. Y los candidatos juegan también a eso y los equipos de comunicación juegan también a eso y en ese sentido pues hay algunos buenos intentos de crítica de algunos candidatos y hay algunos pésimos. Pero yo te voy a decir algo, seguramente la frase de Fox me dijo la Bastida, nadie se hubiera acordado si la Bastida no lo hubiera usado en el debate. ¿Sí? O sea, nadie se hubiera acordado en qué momento, les pregunto, ¿tú te acuerdas de esa parte? ¿Cuándo lo dijo Fox? Nadie sabe, sabemos que lo dijo la Bastida en el debate, cállate chachalaca, ¿sí? Sabemos que lo dijo, pues, se enojó Andrés Manuel con el cállate chachalaca y por eso lo dijo. Pero bueno, yo creo, en ese sentido también yo quiero hablar, ahorita que estabas diciendo de emociones, también está un poco sobrevaluado el no tener emociones negativas. La vida es un balance de emociones positivas y negativas. Para que existan emociones positivas tienen que haber emociones negativas. La rueda esta de las emociones te marca emociones antagónicas. Quieres tener confianza, tienes que despertar adversidad, antagonismo o adversidad o aversión en el contrario. Entonces, en una estrategia correctamente planteada de mercadotecnia política, no está mal despertar emociones negativas. Y hoy por hoy también, yéndonos a esta escala de Ryan Holmes de estrés, vivimos en una sociedad estresada, vivimos en una sociedad que ha perdido mucha familia, o sea, 100 puntos por perder a tu esposo según la escala de estrés, 80 por perder un familiar, 70 por perder el empleo. Prácticamente todos hemos estado inmersos o la sociedad ha estado resintiendo estos temas. ¿Qué emociones creen que se van a despertar? Las negativas. Si no la despierto yo para ti, es muy fácil que tú las despiertes contra mí. Ahora, lo único que tenemos que hacer es que esas emociones estén sustentadas con verdad, que estén sustentadas con datos reales que sí y que sean importantes para el elector. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los políticos? Di que se cambió de partido. ¿Y al ciudadano qué? Si para el ciudadano todos los partidos son la misma porquería, ¿qué más le da que se haya pasado de un partido a otro? Si traicionó ideales, ese es otro boleto. Eso solo le importa a los políticos. Entonces, yo no veo problema con despertar emociones negativas. Creo que es necesario. Hay que tener un yin y un yang en las campañas políticas. Y hoy por hoy estoy convencido que es mucho más sencillo que esas emociones negativas permeen y sean electoralmente eficientes y efectivas que las emociones positivas. Varias cuestiones se me vienen a la cabeza. La primera, creo que campaña negativa no es igual a campaña deshonesta. Yo creo que es una idea en la que estamos todos de acuerdo. Es decir, se puede hacer una campaña negativa desde una absoluta honestidad y ética. Por ejemplo, el vídeo principal de Biden en las últimas elecciones era un vídeo con un componente fundamentalmente negativo de ataque a Trump, había razones para atacar a Trump, era racional ese ataque a Trump y era una campaña negativa.
El punto está cuando se mete la cuestión deshonesta, que yo creo que tiene que ver con la viralización de desinformación, que tiene que ver con el ataque personal no justificado, que tiene que ver con el uso de asimetrías de poder. Eso es otro tipo de cosas. Yo hablaría de campañas deshonestas, no hablaría de campañas negativas. Otra cuestión, las campañas no son enteramente positivas ni negativas. De hecho, creo que existe cierto consenso a la hora de afirmar que las campañas funcionan mejor cuando tienen las dos emociones presentes. Es decir, que una campaña funciona mejor cuando a la vez contrasta con una emoción positiva. Fundamentalmente, el candidato que lanza la campaña negativa, para él quiere despertar emociones positivas, para el contrincante quiere despertar emociones negativas. Por tanto, esa contraposición es la que hace funcionar mejor a una campaña negativa. Una campaña negativa no funciona solo diciendo que el otro es malo, funciona diciendo acto continuo que tú eres bueno, que por contraste tú eres mejor. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el spot fundacional de las campañas negativas en España, que lo hace el Partido Socialista en el 96 con el Doberman, ¿no? Era un permanente contraste entre la España negra de la derecha con la España alegre y colorida del progresismo del Partido Socialista. Y la última cuestión, yo creo que para introducir el tema de las campañas del lado B, de las campañas deshonestas, que yo creo que la campaña negativa en los últimos años preocupa tal vez más, porque a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, la campaña negativa dejó de ser un spot, dejó de ser un ataque en un debate, lo cual entra dentro del juego democrático, y comparto la opinión de que negar las campañas negativas es negar la posibilidad de oposición, y la posibilidad de oposición es el fundamento democrático. Pero en los últimos años se ha introducido la cuestión de la desinformación, y se ha introducido también la cuestión de las campañas negativas ocultas. Incluso hemos visto casos donde alguien se hace pasar por simpatizante de un partido para mostrarse como descontento con ese partido, campañas que no son fáciles de identificar de dónde vienen, campañas que usan la mentira y el engaño. Y aquí es donde está el punto, cómo las redes sociales están permitiendo que surjan campañas que buscan confundir deliberadamente al elector. Porque cuando tú ves un spot negativo, sabes perfectamente quién lo está emitiendo, conoces su posición, conoces sus pretensiones, y por tanto tú como receptor de esa información eres capaz de protegerte frente a ella, si es que es lo que quieres hacer. Ahora, cuando te haces pasar por otra persona, cuando mientes deliberadamente en la información, ahí estas campañas negativas o deshonestas están alterando el proceso electoral, yo creo que dopándolo en cierta forma. Podríamos decir entonces que hay campañas negativas aceptables, buenas, y otras campañas que son negativas, ¿no? De que son engañosas, deshonestas. Y ahí justamente me lleva a traer el tema que José Miguel recién lo planteaba inicialmente, es qué cambios ha habido, qué diferencias existen entre las campañas negativas de antaño, del mundo, digamos, analógico, a las del mundo digital. ¿Es solamente esa posibilidad de impunidad que da el medio digital, esa pseudoanarquía en la que de repente a veces se dice que se mueve lo digital, o hay otros componentes también que establecen la diferencia a nivel negativo en campañas tanto digitales versus analógicas? Pues hay notables diferencias, ¿no? Una diferencia importante con respecto, tendríamos que poner como referencia lo que se llamó la democracia televisiva, ¿no? En la democracia televisiva, digamos que las élites tenían una posición de privilegio para, digamos, marcar un encuadre sobre el cual giraba el debate digamos, en la sociedad. Pero esta era una posición vertical enteramente de las élites hacia los medios y los medios hacia el público. Y el público no podía más que ver o apagar la televisión, no había otra manera de hacerlo. Con el surgimiento de las redes sociales y todo este entorno digital, tenemos que ahora surge el encuadre de las élites, pero los participantes, los actores, las audiencias ahora no solamente son receptores, sino son emisores de mensajes y pueden reencuadrar la información, de tal manera que tenemos que ahora ya no hay una verdad absoluta como la que había en antaño, ¿no? Con los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicional, donde había una sola versión y más o menos el 60% de la población coincidía con esa versión. Ahora ya no, ahora funciona con grupos que comparten un encuadre, ¿no? Funcionan de manera polarizada. Vemos, por ejemplo, los fifís, los chairos, ¿no? Entonces tienen encuadres, es decir, visiones de la realidad, marcos de referencia de la realidad, que lo que hacen las redes sociales es fortalecer, digamos, incidir en esos encuadres, ¿no?
porque pues ahora pues todo se vale, ahora las vacunas están a debate, es una opinión si tú estás en contra o a favor de las vacunas, cuando las vacunas nos han ayudado, ¿no?, a la civilización a llegar hasta este momento, pero ahora todo está cuestionado, hasta las cuestiones científicas son puestas a debate y son sujetas de opinión. Hay un grupo de terraplanistas. Así es. O sea, de ahí para arriba, ¿no? O sea, de ahí lo que quieras decir. Esa es la posverdad, ¿no? Así es, ¿no? Y tienen voz y son un grupo importante. Comparten encuadres, y estos, por ejemplo, estos grupos de terraplanistas, pues seguramente pertenecen a un grupo en Facebook que comparten esa visión y ellos mismos están compartiendo se están, digamos, fortaleciendo o pues cómo será fortaleciendo, confirmando su creencia preexistente, ¿no? Pero hay una mayor extensión entonces a partir del uso de las redes sociales y lo que me lleva a preguntarme justamente, ¿por qué esa diferencia? ¿Tiene que ver con la interacción, que es horizontal? Yo creo que tiene mucho que ver también con la verificación. Si tú vas hoy por hoy con un periodista y le dices, oye, públicame esto en primera plana, pues él va a verificar que lo que esté ahí en ese documento tenga cierto grado de credibilidad. Y para subirlo a Facebook no necesitas que te lo verifique nadie, tú lo subes y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de ese proceso. Pero también, obviamente, esta horizontalidad, el que tú tienes acceso irrestricto y que puedes estar viralizando o potenciando estas mentiras, y también que las herramientas son muy inteligentes, y estos estudios de neuromarketing en que dices, a ver, esta mentira quiero que me la repitan 1.000.000 de veces, y puedes encontrar 1.000.000 de personas que sean afines o que tengan emociones, emocionalmente sean afines a repetir esa mentira. Ahora, y lo comentábamos antes de entrar a la mesa, ¿no?, que platicábamos de las nuevas tecnologías, que decían las nuevas tecnologías. Caramba, Twitter está cumpliendo 25 años, Facebook está cumpliendo 27 años. Esto ya no es nuevo, ya no son nuevas tecnologías, por Dios. La televisión tardó más de 30 años en posicionarse como la reina de las campañas políticas. Internet en 10 años se comió ese mercado. No hablemos de nuevas tecnologías. Digo, no sé cuántos de nuestros escuchas aquí tengan menos de 25 años, pero de los electores, el 28% de los electores que están acudiendo hoy a las urnas nacieron con Twitter, nacieron con Facebook. Y si te vas a los que nacieron con Internet, son como el 50% de las personas que están yendo a las urnas nacieron con Internet. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos que hablar es de narrativas transmedia que ocupen medios digitales o tecnología de la información y de la comunicación y medios tradicionales. Estoy de acuerdo en que el principal rasgo distintivo de las campañas negativas desde la entrada de las redes sociales es el problema de la falta de filtro. Si vamos a las campañas negativas originarias, las clásicas, las del spot, las del debate, ninguna campaña mentía, ninguna. Utilizaban cosas del adversario a su favor, utilizaban marcos, prejuicios que estaban instalados, pero ninguna decía algo radicalmente falso. Es decir, cuando en el 2006 se dice AMLO un peligro para México, esa campaña no mentía, esa campaña usaba un marco que se podía adjudicar a esa persona y que era ciertamente racional por el posicionamiento político e ideológico, por las relaciones de esa persona. No mentía. Otra cosa es que podamos decir, bueno, esa campaña era más o menos verosímil en la práctica, pero no usaba una mentira, no decía AMLO tiene una cuenta en Suiza. El problema de ahora es que ante la falta de verificación, ante la falta de filtro, realmente se puede establecer una mentira que encima tiene una apariencia de credibilidad muy clara porque son datos muy concretos, porque van a un ataque muy concreto. No es plantear un gran relato contrario contra alguien, sino inventarle una cuenta falsa, inventarle un escándalo, inventarle una foto, manipular cualquier tipo de información, y eso no se verifica, no se controla, no se puede enfrentar. Porque una vez que se ha difundido de manera viral, se ha instalado, y es mucho más difícil desinstalar una cosa que instalarla, y por tanto da igual que eso ya esté, porque ya está presente en el debate y en el imaginario. Ahora, pareciera, ¿no?, desde un punto de vista lógico, que estamos ante una gran contradicción, ¿no? Tenemos cada vez más acceso a información, a fuentes de información, a fuentes de chequeo, y también tenemos cada vez más la utilización, como decía recién José Miguel, de la mentira como un recurso sistemático de campaña, ¿no? La idea de que, o sea, desde una pizzería, Hillary Clinton y sus seguidores administraban una red de pedofilia.
hay que poner varios guionistas para inventar una historia tan ridícula y absurda, pero evidentemente del otro lado hay gente que la cree, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos podemos encontrar hoy? Y esto podrá sonar idealista o quién sabe, pero bueno, ¿qué antídotos tenemos a eso? Es decir, porque abrimos el grifo, ¿no? de la información. Elías decía recién, ¿no? Bueno, hay más acceso, hay más posibilidades, está la horizontalidad. Así es. ¿Y cómo hacemos ahora, no? Sale todo ese chorro de mentiras, sale toda esa desinformación, esa descalificación, las cosas inverosímiles. Y bueno, ¿y desde dónde podemos empezar entonces, no a sembrar un campito de rosas y decir, ay, qué bueno, nos queremos todos somos buenos? ¿Qué hacemos? Ajá, quizás esa no es tarea del consultor, ¿no? Porque eso tiene que ver con las audiencias, tiene que ver con el receptor, ¿no? Y creo que tiene que ver más con generar esquemas de exposición críticos, que tendría que ser del sistema educativo de la sociedad en particular, ¿no? Yo diría también, enfatizaría algo, estoy de acuerdo aquí con Alonso sobre que no son nuevas esas tecnologías, pero lo que sí es, digamos, de uso más reciente, no de uso, sino un fenómeno más reciente que potencializó muy fuerte la comunicación digital, fue la convergencia tecnológica que tuvo la telefonía móvil con el internet. Hasta 2012, por ejemplo, en México, 40% de la gente tenía acceso a internet. Una vez que se hizo mucho más barato el acceso a internet por la telefonía móvil, llegamos, ahorita hablamos de 112 millones de teléfonos inteligentes en México que tienen acceso a internet. Y entonces eso es lo que marcó la diferencia, ¿no? Porque en el 2012 todavía creo que en México fue una campaña tradicional que le alcanzó al ganador de esa elección de ganar con los recursos tradicionales de lo que se hacía una campaña electoral en ese entonces, ¿no? Pero después de eso vino la gran penetración de esta convergencia tecnológica y la comunicación se volvió totalmente digital. Y en ese sentido, creo que algo que también que comentábamos hace rato, creo que es muy importante, y igual en otra charla alguien decía, no, es que las campañas en comunidades rurales que no tienen internet no pueden ser digitales. Y yo ahí vuelvo a decir, dejemos de ser hipócritas. La gente que no tiene hoy por hoy en México acceso a las redes, a los medios digitales, a los medios sociodigitales, nunca las han activado para ir a votar a través de campañas políticas, las han activado con despensas. Y si me preguntas, ¿qué es más negativo para la democracia? Un spot diciendo, mi compadre se robó, y aquí están los datos de que malversó, o ir por la gente y llevarla a votar a cambio de una despensa o de una tarjeta, pues díganme cuál es la campaña más negativa, cuál debería ser denominada campaña B. Entonces, ¿por qué los políticos se asustan de las campañas de información o de máxima publicidad cuando la realidad es que llevan haciendo campañas terriblemente negativas y esas sí ilegales de coacción del voto en las comunidades donde la información no importa? Porque hay ese círculo blanco es que la información no importa. Cierto, la tecnología lo que vino a hacer es que ese círculo verde lo fue ampliando un poco más, pero el blanco, que es activable, que no consume información política, lo siguen activando de la misma manera, comprando el voto. Entonces no me vengan a decir que no sirven las campañas en plataformas digitales porque en las comunidades rurales no tienen acceso a internet. Tampoco van a leer el volante y tampoco van a ver los spots de televisión y les importa más la promesa y el programa social y la despensa y la lámina que les ofrece el candidato que cualquier tipo de promesa o de campaña positiva o de jingle o de spot positivo. Yo sí pienso que hay un reto en materia de impunidad en redes sociales y que es un reto que tienen que debatir las personas llamadas a legislar en todo el mundo. Y vuelvo a la idea anterior. Las campañas negativas tradicionales tenían un punto fundamental que era la identificación del emisor, de quién estaba haciendo la campaña. Hoy en día, ¿cómo logramos identificar una campaña de bots en Twitter? Es muy difícil saber quién está detrás. ¿Cómo logramos identificar quién está detrás de una página web que con la apariencia de un periódico se pone en marcha 2 meses antes de unas elecciones? Y hay un problema de impunidad. Y hasta que no se resuelva ese problema de impunidad que tiene que ver con la identificación de los emisores de campaña y con la realización de campañas de manera indirecta, es decir, no asociadas directamente a un candidato o a una plataforma, sino la campaña nace de manera indirecta, nace a partir de un medio de comunicación, de un pseudo medio de comunicación,
estrategia de compra de usuarios en redes sociales, hasta que eso no se logre regular también, y no tiene que ser por la vía solo electoral, sino por la vía de la regulación de los medios de comunicación, no vamos a poder hacer frente a las campañas negativas actuales. Incluso hay una responsabilidad de los candidatos. Yo recuerdo en la última campaña electoral en Uruguay, en el año 19, se promocionó con mucho pompa y mucho ruido, y qué sé yo, un acuerdo que hicieron todos los candidatos, suscribieron un acuerdo para no utilizar información falsa y fake news, y apoyados por agencias no gubernamentales a veces, organismos que se encargan del chequeo de información, todo para la prensa, para la foto. Después te llegaba el WhatsApp pegándole a uno de los candidatos, te llamaban a tu casa a las 3 de la mañana y sonaba el teléfono y entonces emitían el jingle de uno de los candidatos para generar molestia. Se detectaron bot centers en la India pagados por uno de los candidatos. Entonces, los candidatos también dicen, no, tenemos que parar esto, tenemos que frenar esto. Y luego terminan poniendo dinero, terminan activando campañas negativas. Entonces, ¿no es mejor, así como pasa, ¿no? Cuando uno habla de la política de legalización de las drogas? Dicen, no, bueno, hay que parar con esto, con la droga, la guerra a la droga. Y otros te dicen, no, bueno, y si dejamos que esto fluya y que esto sea un mercado libremente administrado, ¿qué termina pasando? ¿Qué es Black Mirror? No, yo creo que ahí justamente, y a ver, creo que la autorregulación es la única salida en términos digitales. Los intentos por regular las redes sociales son de regímenes totalmente autoritarios. O sea, el único que ha querido quitar Google es China y no le funcionó. O sea, entiendo lo de las barreras de entrada, por supuesto. Por ejemplo, esto que hizo Facebook ahora de que cuando es un análisis con contenido político tiene que haber un emisor verificado, pero ¿cuántos no le han dado la vuelta? O sea, ya también, ¿qué es lo único que hizo? Encarecerlas. Algo que antes cobrabas en 1, ahora lo cobras en 5, porque tienes que ver la forma de darle la vuelta. No creo que sea un tema de regulación propiamente de la legislativa, o legislativo, punitivo, gubernamental. Tiene que ser una cuestión de autorregulación de la sociedad. Y como bien dices, a ver, y que los candidatos también asuman que no le van a meter dinero a eso, si no está bien metido y de una manera inteligente. ¿Qué es mejor, pagar por una página anónima de Facebook, por un outlet para sacar una mentira, o realmente investigar cuál es el antecedente de tu contrincante, descubrir sus esqueletos reales en el closet y exhibirlo? ¿Qué te va a dar más votos? Para mí la respuesta es clarísima, la segunda. Es que también parece que no se pudiera criticar, ¿no? Porque entonces hablamos, digo, si todas son campañas negativas, bueno, pero una campaña es confrontación, una campaña Así es la naturaleza. Si no, no hagamos campañas. Las campañas están en lugar de las guerras. Sí, ¿no? claro. Es una guerra simbólica, entonces tiene que haber crítica a fuerza, no hay de otra. Y es muy importante que haya ese tipo de críticas. Ahora bien, socialmente es mal vista las campañas negativas. Tú haces un grupo focal, pones un spot negativo y automáticamente el elector te dice, no, ese tipo de mensajes no me gusta. Pero le encantan. Claro, Y es el que porque más se es acuerda. hipocresía. Y es el que más se acuerda, Ajá, además. es hipocresía. Ese mismo pone la televisión a la hora que se pelean en los talk Es shows y lo hipocresía, disfruta. es una hipocresía. Realmente sí funcionan las campañas negativas. Las críticas ayudan al elector a marcar las diferencias de perfiles e incluso les permite a ellos identificar o darse una idea del carácter y la preparación que tiene el candidato a la hora de estar respondiendo a los ataques, ¿no? Porque es una puesta en escena. La política es algo que pocas veces tiene acceso el ciudadano común. Y entonces en una campaña con campañas negativas tenemos la posibilidad de significar, de hacerlo tangible lo que es la política, ¿no? Y cómo es el actuar de los candidatos. Y justo, porque el otro objetivo de una campaña de contexto, de contraste, ¿cuál va a ser? Meter en crisis a tu oponente, Así es. que genere una mala respuesta. Yo digo que a ti te huelen las patas, y si te huelen, y entonces tú sales y te enojas. Y entonces, en lugar de seguir con tu campaña propositiva, o tocando puertas, o convenciendo gente, te dedicas a contestarme, y a lo mejor lloras en público, ¿no? Porque te atacamos. Y entonces te genera una crisis, y a lo mejor corres a tu consultor, porque ¿cómo se filtró la información que me huelen las patas? Y entonces ya te desposicioné a tu equipo, te metí en crisis, y ya la gente que está enfrente se da cuenta que tú no eres apto para gobernar, porque a la menor provocación te desposicionas y te descolocas.
Entonces, ese es el otro objetivo, dar máxima publicidad a lo que traes atrás de ti y dos, tratar de meterte en crisis y tratar de generar una respuesta negativa de tu parte. Ahora, ¿no hay una posibilidad que esas campañas negativas terminen activando sentimientos de empatía del electorado, terminen de alguna manera volviéndose en contra del propio emisor, del inventor? El efecto rebote siempre ha sido señalado, ¿no?, el boomerang como uno de los riesgos de emprender campañas negativas. Y yo creo que cómo reducir ese riesgo. Cómo reducir ese riesgo tiene que ver con el diseño de la campaña negativa. Es decir, un ataque tiene que ser verosímil. Si te pasas de frenada, va a beneficiar a esa persona. Un ataque tiene que ser mesurado. Es decir, no hay que matar a alguien que ya está en el suelo, porque efectivamente se puede desarrollar un efecto de empatía o de apoyo a esa persona que en ese momento está perdiendo. Y una cosa muy interesante a la hora de estudiar las campañas negativas es ver cómo dialogan con imaginarios colectivos previos o prejuicios que ya tiene la gente. Una campaña negativa va a funcionar si en realidad está diciendo algo que en parte la gente ya piensa que es así. O sea, por ejemplo, en el caso de España, la campaña negativa contra Podemos, muy parecida a las campañas negativas contra la izquierda latinoamericana, relacionada con vendrá el caos y todos los males, tiene que ver en cierta forma con un aprendizaje colectivo de que cuando gobierna la izquierda en España ha ido mal la economía. Por tanto, la campaña negativa, en cierta manera, es honesta en tanto que usa recursos cognitivos que ya están instalados en la gente. Puede que tengan una base más cierta, menos cierta, pero la campaña está dialogando con lo que la gente ya piensa, solo necesita activarlo, reforzarlo, profundizarlo. Y la clave para mí está en la verosimilitud en el diseño de la campaña negativa. Si una campaña negativa es verosímil, no genera efecto rebote. Si una campaña negativa es una barbaridad, o sea, te inventas algo completamente insostenible, efectivamente yo creo que reforzará a esa persona si lo utiliza bien, si se sabe victimizar bien, claro. También tiene que ver el tiempo, ¿no? La duración de la campaña, la sostenibilidad de esos argumentos negativos. Al final te caricaturizas. Exacto. O sea, si tú estás todo el rato diciendo algo negativo de alguien, esa persona ya se lo puede tomar a risa, ¿no? Incluso se puede popularizar como algo irónico tu ataque. Ahora, ¿cómo se explica? Es lo que pasó con López Obrador, o sea, pasó de ser un peligro para México y de tanto ataque que recibió, pues lo vacunaron. Lo vacunaron. Lo normaliza ya, claro. Bueno, pero por ejemplo, ¿cuándo se va a normalizar que la corrupción del PRIAN? Porque llevamos escuchándolo 5 años en la mañanera. ¿Cuándo se va a normalizar? Cuando se vuelva tema la corrupción de Morena, ¿no? O sea, de la Cuarta Transformación. Ahorita todavía no está, ahorita están de mieles, ¿no? Están de luna de miel con el elector. Pero creo que es muy importante en ese sentido también esa diferencia, es el emisor del mensaje. Que tenga credibilidad el emisor del mensaje. López Obrador, le caiga como le caiga a todo mundo, tiene mucha credibilidad en temas anticorrupción. Él, hoy por hoy, él no tiene un halo de corrupción. Él es honesto. La gente cree y considera que él es honesto y lo que él diga sobre los corruptos tiene validez y credibilidad. Si sale algún otro presidente de partido o algún otro exgobernador acusado de corrupción a decir vamos contra los corruptos, pues qué credibilidad tiene ese mensaje por el emisor del mensaje. Entonces, y eso es, a ver, eso es en publicidad, tiene que ver con tu coherencia de marca, tiene que ver con tu rigidez, con tu fluidez, o sea, todo está estudiado, todo es ciencia, no es, y lo que vemos, llevamos 5 años en una campaña negativa desde la presidencia y antes de lo que fue para llegar al poder, despertando emociones negativas contra sus adversarios y ha sido increíblemente eficiente y eficaz al día de hoy. Es un poco curioso que haya campaña negativa desde el gobierno, ¿no? Eso rompe un poco la teoría, yo creo que una mala teoría que ligaba la campaña como si fuera negativa. Oposición. Exacto, la campaña negativa no tiene por qué ser necesariamente opositora. No necesariamente tiene que ser opositora. Es que a veces el gobierno juega de gobierno y de oposición. Cuando la oposición es débil, el gobierno se tira a sí mismo. Cuando el gobierno es malo. O tiene que ver cuando también el con gobierno es ideología, malo. la izquierda. Yo creo que también tiene que ver con que los gobiernos de izquierda o la izquierda en sí usa más la narrativa negativa. El origen. Ese es el populismo, vamos, básicamente ese es el populismo como está conceptualizado, ¿no? Y esas fallas en los mensajes, vamos, no es un error del discurso, está sistematizado en el discurso, tiene que estar construido así, porque la sociedad lo percibe de esa manera. O sea, tú, bueno, no quiero entrar en otros temas de populismo, pero eso es parte del discurso básico. Tiene que haber un enemigo común y tiene que haber un discurso de polarización que permita justificar los malos resultados o los periodos de ajuste
con situaciones anteriores. Por eso decía, cuando el gobierno tiene deficiencias. Igual esa búsqueda, ¿no?, del enemigo, el cupo, el populismo, si gana la izquierda Colombia o México se va a transformar en Venezuela, todos esos argumentos que se utilizaron mucho, evidentemente no han dado resultados, ¿no? Si vemos los últimos procesos electorales. Porque no existe el marco de referencia. O sea, a eso el marco de referencia que tiene López Obrador lo construyó en los últimos 40 años. Y es el que comparte la mayoría de los mexicanos, que la política es corrupción, que el principal problema de México es la corrupción. Entonces tú lanzas un mensaje en ese contexto y tienes más posibilidad de que se entienda el mensaje. Cuando tú hablas de gobiernos populistas para criticar a López Obrador, pues no entiendes qué es gobierno populista. Es demasiado complejo. No, tiene que haber un cambio cognitivo y ese es el problema de la oposición en México, que no ha construido ese marco de referencia o no ha hecho primero el cambio cognitivo, un mensaje que permita al elector entender una nueva narrativa. Puesto en términos fáciles, ¿cuántos electores en México entienden que el PRI y el PAN fueron corruptos y cuántos entienden el populismo de Lacan? O sea, ahí está. O sea, ese es tu marco de referencia. No, y en cierta forma también, y volvemos a la idea de antes, cuando un argumento se desgasta, se repite tanto que se vuelve banal. Ahí está la clave. Porque de Venezuela, no que se yo manejaba, pueden ¿no? Es como estirar las campañas negativas hasta el infinito, porque al final dejan de tener credibilidad, dejan de tener verosimilitud. Y una cuestión interesante, una pregunta. A veces se plantea si las campañas negativas aumentan la polarización, y esto tiene que ver con una reflexión sobre que el partidismo negativo es el principal motor de la polarización, pero no lo tengo tan claro. No sé si las campañas negativas aumentan la polarización porque la polarización requiere de una adhesión positiva hacia la otra parte. Yo creo que las campañas negativas, en cualquier caso, aumentarían cierta desafección o desmovilización, pero no son un elemento de polarización per se. Para que haya polarización tienen que entrar en juego otras muchas cosas. Ha habido campañas negativas y no ha habido una sociedad polarizada afectivamente. Esa lucha de clases, pero ese es o sea, es la consecuencia, pero no la causa. Para mí, o sea, pero si analizás, por ejemplo, los resultados electorales desde 2019, de 2019, 2020, 2021 y lo que va del 2022, en todos los procesos electorales que ha habido en América Latina, el oficialismo ha perdido. ¿Sí? Es decir, pero no necesariamente ha habido o sea, muchos hablan hoy del giro a la izquierda o la vuelta de la izquierda o no sé qué, y no necesariamente tiene que ser así porque tal vez el componente que activó ese voto negativo hacia el gobierno no tiene que ver con la ideología, sino que tiene que ver con otras variables, hartazgo con la corrupción, necesidad de un cambio, de darle un giro, el desahogo de la pandemia, etcétera. Y con que el sistema democrático está prácticamente agotado. O sea, esa es una realidad. Digo, ya no, es otra discusión de otro nivel, pero la democracia está agotada, está llegando, para mí, o sea, tendríamos que entrar, como el capitalismo entró en un tema de postcapitalismo, la democracia me parece que va a entrar en un tema de postdemocracia. Hoy por hoy, como la conocemos, cada vez está más difícil. Bueno, en México prefieren el resultado, el bienestar, sobre la democracia. No le ven un valor. Por supuesto. No le ven un valor, porque además fuimos socializados en el sistema priista y esa es, digamos, la máxima del PRI, era beneficio social pese a que no haya democracia. Y así están. Ves la respuesta del Latinobarómetro de la edición 2020 a México y hay un crecimiento, y en América Latina eso se registra todavía más, no, al contrario, de la insatisfacción con la democracia o en realidad de la creencia de que la democracia no es necesariamente el mejor sistema. Así es. ¿No? Y de eventual apoyo a un gobierno no democrático o hasta incluso militar, autoritario, si eso soluciona los problemas de la economía o de la seguridad o de la corrupción. Necesita funcionar para dotarse de legitimidad. O sea, yo creo que sería muy cínico por nuestra parte decir una persona que pasa hambre, que no le llega el dinero, tiene que tener una concepción difusa de la democracia y haber leído a Robert Dahl. No. A la gente le importa comer. Así es que justo la democracia sustantiva que le llaman, ¿no? Democracia sin democracia social. Así es. Algún momento escuché a un alto jerarca priista, ¿no? De los de antaño, de los animales políticos de antaño, decir, en México, mientras haya hambre, jamás habrá democracia. Y creo que hoy sigue más vigente, sigue siendo vigente que nunca. Así y eso se lo escuché hace 20 años. Ahora, pero ¿y cómo? Pero yo diría que en América Latina. En América Latina, digo, él porque hacía campañas aquí en México y era presidente del partido aquí en México, ¿no? O sea, no porque no le importaba otra cosa. Pero ¿y cómo entonces ese elemento o ese rasgo, digamos, del hambre, de la desigualdad, cada vez se usa menos?
Es decir, ¿cuántas campañas vamos viendo en donde en definitiva es mucho más importante la descalificación? Me refiero a las campañas negativas, ¿no? La descalificación personal del candidato. ¿Por qué seguimos insistiendo entonces con esos otros rasgos y no vamos a lograr? No, o sea, sigue siendo vigente. La campaña negativa está basada en esas desigualdades. En esa igualdad. O sea, Morena usa esa desigualdad como el eje rector como de sus campañas. Así es. Claro. Dice, ¿quieres tener estos beneficios sociales? Vota por nosotros porque los demás te los van a quitar, Y ¿no? la desigualdad sí que polariza. Así es. Eso polariza. La desigualdad Así es. sí que Eso polariza. polariza. La desigualdad divide a la sociedad en lo cotidiano y divide a la sociedad a la hora de votar. Una sociedad que no es desigual es raramente una sociedad polarizada. Hay que ver los casos prototípicos del norte de Europa. ¿Cuándo aparece la polarización en el norte de Europa y la derecha radical? Cuando se incluye un factor de desigualdad que es la inmigración. Y porque para que yo tenga, te tengo que quitar a ti. Ahí es donde aparece el gran problema de polarización. Hay una lucha por recursos desiguales y evidentemente en ese enfrentamiento va a surgir una... Y para que yo mantenga mi status quo, tú no tienes que venir aquí. O sea, es la polarización diferente, Diferente. ¿sí? de Europa, de la migración, con la latinoamericana. Acá serían migración, pero para que interior. los pobres no seamos pobres, tenemos que quitarle a los ricos. Y allá en Noruega es, para que nosotros podamos seguir teniendo lo que tenemos, no tienen que venir los africanos, ¿no? O sea, reducido al absurdo un poco. Sí, no, pero cuando las así clases está. sociales están muy definidas, además es muy fácil la definición, la formulación de los grupos sociales, por tanto los partidos lo tienen muy fácil, las elecciones son ricos contra pobres, ¿no? Pues cuando esto es más, o sea, cuando un político tiene difícil presentarle a la sociedad en qué grupo está dividida, es muy difícil que polarice. Porque no se puede ubicar. Pero hay entonces distintas maneras, porque ahora introdujimos entonces la variable geográfica, ¿no? Y hay rasgos distintivos del modo negativo de hacer campañas, pongamos diferencias, no sé, Europa, América Latina, Estados Unidos. ¿Hay diferencias significativas? Yo marcaría una característica fundamental en México, hablando de la experiencia de México, tiene que ver con la prevalecencia de la imagen a través de los memes. Yo creo que es fundamental que el objeto o el indicador de la campaña negativa o el objeto que está, el mensaje que está o el formato que está prevaleciendo en las campañas negativas es a través del meme. El meme es muy fundamental en México. Tenemos un nivel de, digamos, de conocimiento y de, ¿cómo sería?, de participación política bajo, que la única manera de que todos entendamos los mensajes es a través de un meme. Pero, ¿sí? pero el meme, a ver, sí, cierto, es fundamental, pero es tanto como decir que el libro vaquero es lo representativo de la literatura mexicana. O sea, sí, es lo más popular, es lo más leído, el meme es lo más difundido, pero difícilmente es lo más efectivo. O sea, yo creo se que recuerda, sí, pero yo fortalece. Veo fortalece, difícil que quite votos, refuerza. que le baje refuerza creencias preexistentes. Esa es muy importante. Por eso. Y entonces, las campañas negativas siempre no es que apelan a un marco de referencia que fue previamente construido y que está en la mente del elector. El marco de referencia, pero hoy por hoy, ya a lo mejor a través de un video, a través de una... O sea, porque el meme también pasaba, lo decían hace rato, hasta por el consumo de datos, ¿no? Una imagen es mucho más fácil. Hoy que todo es mucho más visual, pues tienes que irte a modelos mucho más visuales. Así es. Hablemos de nuevas Estoy de tecnologías acuerdo. cuando hagamos campañas en el metaverso, entonces sí. o en Twitch. Ahí sí estaremos haciendo campañas de nuevas tecnologías con nuevos formatos y con nuevos modelos. Y, por ejemplo, algo que sí es importante, hablemos de deepfake. Un deepfake, que aquí en México estamos lejísimos de entender lo que es un deepfake o de siquiera utilizarlo, pero en otros mercados donde la tecnología sí se acerca y donde el usuario está acostumbrado a consumir, se vuelven sumamente eficientes y eficaces. Ahora, pero en el resto, ¿hay una manera o hay un modelo o una tipología de campaña negativa de estilo europeo versus América Latina, o el modelo se implanta y bueno, La vamos? diferencia fundamental está en el receptor del ataque. Y esto tiene que ver con las teorías clásicas que han descrito los sistemas políticos europeos frente a los latinoamericanos. En un sistema político de partidos débiles, raramente el receptor del ataque es el partido. Por tanto, la campaña negativa se concentra en la persona. La construcción de negatividad en Europa está mucho más ligada al partido o a la ideología, ¿no? Las construcciones de significados, de emociones, tienen que ver con los grupos más amplios y no con liderazgos
personales. Y esto plantea un reto mucho más difícil, porque cuando uno construye negatividad sobre una marca estable, esa negatividad es más difícil de disolver. Cuando tú quemas a un candidato, el candidato se puede ir. Cuando tú quemas a una marca de partido, cuando tú instalas en la mente del elector británico que los Tories son unos irresponsables fiesteros, el partido Tory no se va a ir. Se puede ir Johnson, pero la negatividad permanecerá a largo plazo. Creo que las campañas negativas en América Latina son más fácilmente amortizables por el factor de la personalización de la persona como receptor. O sea que también el presidencialismo, digamos, o la personalización política incide en tener un objetivo mucho más visible, mucho más individual. Mucho más inmediato y Inmediato. mucho más Mucho más alcanzable, ¿no? Es un low hanging. Inmediato. Yo vería la personalización de la política muy fuerte en las campañas locales, pero en el caso de las campañas nacionales, viniendo de la izquierda, por ejemplo de López Obrador o de Morena, yo le vería más el componente ideológico, más que de personalización de la política, ¿no? Por rasgos personales o este tipo de cuestiones, ¿no? Yo vería más, por ejemplo, en los candidatos del PAN y de la oposición, más hacia la personalización de la política. Sí, ahí lo que pasa en el caso mexicano, hay un tema que hay una dualidad ahí, ¿no? Es decir, López Obrador es su partido, mientras que por el otro lado los partidos están institucionalizados y los liderazgos, como decía recién José Miguel, van transcurriendo. Ahora, si uno observa los recientes comportamientos del presidente, no solamente están hoy enfocados en criticar a los chairos o a los fifís, entonces estereotiparlos en ese sentido, sino que ha empezado también una campaña de ataques personales. No necesariamente a los partidos, sino que se ha centrado en figuras, sobre todo en las figuras que son cabeza de partido, ¿no? Cuando alguien llega a la dirección de un partido, a la presidencia de un partido, inmediatamente López Obrador le pone el punto rojo y le empieza a tirar ahí. Ahora, ¿es más un cambio tal vez, o haya una orientación hacia esa personalización en los ataques, o seguirá la lógica de la mafia del poder, del PRIAN, etc.? Imposible meterse en la mente de López, pero sí en el modelo, ¿no? O sea, yo creo que lo hace muy bien, lo hace muy claro. Y como dices, el marco conceptual de referencia. Todo el mundo cree que son rateros, todo el mundo cree que son ladrones y todo el mundo cree que son lo mismo. Entonces es bien fácil decirle a un mexicano, ese político es igual que los demás y es igual de corrupto que los demás. Es más rentable para eso. Y cuando uno levanta la cabeza y cuando uno parece que quiere destacar porque quiere empezar a contender, porque ya vienen los momentos para contender, suénale, dale el periodicazo y bájalo, ¿no? Es bastante sencillo, es bastante entendible. Hablaba recién Alonso, ¿no? De hacia dónde vamos. Estamos yendo hoy a Twitch, estamos yendo a la idea del metaverso. Yo personalmente todavía me cuesta meterme en esa situación, esas cuestiones. ¿Eso va en desmedro o va en aumento de la negatividad, de la polarización, ese establecimiento de otros universos, de otros ámbitos, etcétera? ¿Seguiremos con la misma lógica? Entonces, ¿seguirá habiendo campañas negativas? Voy a las negativas. Los políticos son especialistas en llevar las viejas prácticas a los nuevos medios. Lo que le pongas, entienden cómo llevar lo peor de la política a esas tecnologías, esas plataformas, ¿no? Sí, yo creo que no tiene que ver con tecnología, es la naturaleza de, digamos, de las campañas o de la política, es la confrontación. Entonces, si hay un nuevo, digamos, un nuevo medio adicional, seguramente va a tener el componente negativo, ¿no? Y negativo en el sentido de crítica, ¿no? De confrontación, ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir que me deprima por verlo, ¿no? O sea, toda campaña requiere una referencia del mal, Así punto. es. O sea, necesitas tener Así es. un lado bueno y un lado malo. Votas Así por es. mí, te va a ir bien. Votas por aquel pelado, te va a ir mal, punto. Es una referencia del mal. Maravilloso lo que hizo Cuba, de que la referencia del mal ahora, del populismo y de todo lo malo de Latinoamérica es Venezuela, y a Cuba ya cada vez lo pelan menos, ¿no? Pero, o sea, es cómo construyes y cómo te vas también defendiendo y preparando para una campaña negativa, que esa es la otra parte que ya no vamos a abordar, pero también tienes que estar preparado para defenderte de la campaña negativa, que forzosamente, sí o sí, te van a hacer. Y, No sé y si tiene vieron- que ver con que el beneficio para ir a votar no es como ir al mercado, al supermercado, que vas y compras un producto y que tú lo vas a valorar.
Aquí es un beneficio simbólico, entonces necesitas un resorte mucho más fuerte para que el elector vaya y se levante y vaya a votar. Entonces la única manera yo lo que he visto que funciona muy bien es el lado positivo y el lado negativo, la confrontación. No hay otra manera. Ver los beneficios, A significa esto y B significa esto. Tú decides por quién vas a votar. Para mí la pregunta sería tal vez si en el futuro vamos a asistir a un cambio en los marcos tradicionales de construcción del enemigo, de lo negativo. Porque hasta ahora, en realidad, si monitorizamos todas las campañas del mundo, hay patrones comunes. Hay patrones comunes en quién es el otro, en la amenaza que representa el otro, cuando el otro representa esa amenaza. Son patrones que se copian y se distribuyen y son muy similares. La cuestión es, las transiciones que vienen, las transiciones en materia ecológica, en materia digital, en materia de derechos de la mujer, ¿van a plantear nuevos enemigos? ¿Van a plantear una caracterización del otro diferente? Algo que me da un poco de esperanza es que, por ejemplo, la campaña de Trump se dedicó al cerebro reptiliano, ya no iba a la parte límbica del cerebro, se iba al cerebro reptiliano, tratando de despertar simplemente dos emociones, ¿no? Atacar o huir. O te pones de mi lado o inhibo la votación. Y eso no lo hemos vuelto a ver en otras campañas. Hemos visto otra vez regresar a la parte emocional, pero no a la parte reptiliana. Y eso a mí me da un poco de esperanza de que esos patrones sí fueron muy estigmatizados y penalizados, inclusive por el elector, y no se han repetido, ¿no? Ahora, ¿no existe también el riesgo de que hoy, en este proceso que estamos viviendo de la sobreexposición, de la espectacularización de la escena, pienso en la reciente producción de fotos que hizo el presidente de Ucrania, Zelensky, y su esposa para la revista Vogue? Esa es su propia campaña negativa hecha por él mismo, es decir, intentando mostrar un carácter positivo. Entonces, como vivimos expuestos, como vivimos necesitando confirmar, legitimar, ¿no pasa que muchas veces nuestra propia campaña nos puede remarcar un rasgo negativo? Y lo uno con otra cosa que empezó a circular estos últimos días, no sé si la han visto también, el spot del gobierno de Rusia, donde responde un poco a las sanciones y trata de mostrar a una Rusia fuerte, atractiva, próspera, con recursos, con tradición, respondiendo, por supuesto, a la pésima imagen que se generó de Rusia a partir de la guerra. Sí, yo creo, mira, en México, debido a la desigualdad, yo creo que va a mantener las mismas características. La narrativa de los pobres contra los ricos. Y va a tener una posición, en este caso el partido en el poder, de privilegio, siempre y cuando pueda mantener las dádivas, que es la prueba de que ellos sí son un cambio. Pero en el momento que entremos en una crisis ya no se puedan dar esos beneficios sociales, entonces va a haber un cambio de narrativa. Pero va a estar basado en la de ricos contra pobres. Y eso no va a ser en 2024. No. Bueno, México ha sido uno de los pocos países de América Latina donde hay una desigualdad importante, que no ha vivido un proceso de estallido, que no ha habido un proceso de salida de la gente a la calle para reclamar cambios, como si lo ha habido en Chile, como lo ha habido en Perú, lo ha habido en Colombia. Entonces, ese rasgo está atenuado, ¿no? Sí, tiene que ver, mira, este medio digital, decías qué características tiene. Una de las características que tiene son estos movimientos sociales, que venían muy bien, esos movimientos sociales en Chile, en Brasil, pero hubo digamos, un impasse debido a la pandemia. Yo creo que cuando pasemos después de la pandemia va a venir otra vez esos estallidos de movimientos sociales. Y creo que en México, sin duda, la llegada de la izquierda, de López Obrador al poder, sí distendió esa presión social, ¿eh? Sí nos ganó unos buenos añitos en temas de estallido social, porque se apeló a la esperanza. Entonces le renovó la esperanza a la gente y le ganó 10 años o 12 años de vamos a ver si así sí funciona. Me preocupa cuando la gente se dé cuenta que este modelo no funcionó, si es que este modelo no funciona. No quiero adelantarme. Ahí sí ya no vamos a tener para dónde movernos, ¿no? Sí, pero yo creo que sí le dio un tanque de oxígeno la pandemia, porque ahí venían las feministas. Tiene que ver con los jóvenes y las feministas. Y ahorita hay un impasse en eso, pero yo creo que en el futuro van a irrumpir esos movimientos, no sé, un asesinato o algo así negativo que respondan mal, y va a venir un movimiento social que son inesperados y que tiene que ver
con la naturaleza del mundo digital, ¿no? Del sistema de comunicación digital. Se presentan en España, no importa los niveles de desarrollo, se presentan como una característica de estos entornos digitales. Perdón. Gracias. Sobre la cuestión de Ucrania, yo creo que es interesante decir que la guerra se gana con balas y no con comunicación política, y ha quedado definitivamente comprobado. La verdad es que ahí hubo un poco de ingenuidad propia de europeos del capitalismo tardío. Sobre México, yo creo que el colapso o la vía de ataque más directa al gobierno de López Obrador, que es un poco el Macron no mexicano, porque el partido se mueve, va a venir por el postmaterialismo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que el presidente no trabaja bien las reivindicaciones feministas, ecologistas, las nuevas reivindicaciones de los sectores más jóvenes, y que ahí va a entrar en tensiones. No lo entiende. Morena. No Sigue los desatendiendo entiende. la Creo que- agenda, es creo que que no atiende realmente- esa agenda. Creo que No las realmente- entiende, pero no las necesita. En términos electorales no las Porque necesita tampoco la todavía. oposición es capaz de liderar el postmaterialismo. Porque nada más falta que un político se quiera poner al frente del movimiento feminista. A ver, No, me refiero que al contrario. O sea, creo que el movimiento feminista podría ser una vía de oposición consistente a López Así es. Obrador. Sí, no necesita los partidos. Va a irrumpir, es parte Va a ser autoinflingido. Así es, ¿no? así es. Y a lo mejor De esas post, lo que bien llama, que sería como, ¿qué sería post o como posmoderno, ¿no? Son Y es postmaterialista, reivindicaciones claramente. posmodernas, no Sí, tienen sí. que ver con reivindicación económica. es lo que hablábamos de la Exacto. postdemocracia. O sea, Así es. ese tipo de van a estar. Y a lo mejor de es ahí el sale un enfoque. liderazgo alternativo Así es. femenino a López Obrador, que no está en la coalición opositora. Y que no ahora se ve mismo en no este podemos momento. Imaginar. Pero que estamos, la elección está a 18 meses, no A va largo plazo. No, a largo plazo. sí, yo pienso que es hasta después de que pasemos la pandemia y se normalice, entonces ya veremos. Una vuelta más. Creo que teníamos alguna pregunta de la audiencia o algún comentario. ¿Hay alguien despierto todavía en la audiencia? Yo tengo gente a la que le pagué para Mira, que si les, hubieran puesto, despierta. si les hubieran puesto sillas de estas, seguro seguirían Se despiertos, ¿eh? Porque Tenemos ahí, a ver, a Marcos Pepper. Dice, no es lo mismo hablar de campaña negativa que campaña sucia. Esos son campañas negras, no sabemos su origen. Me despierta un comentario hace poco. El año pasado estuvimos haciendo campaña, desde el año pasado estuvimos haciendo campaña en Oaxaca, y en un momento nos comentaba gente de Oaxaca que recordaban una campaña negra que se había hecho en el 2016. ¿No? Entonces, cuando indagábamos más, en realidad no era una campaña negra, sino que era una campaña que usaba espectaculares o carteles en fondo negro con letras blancas. Y a eso ellos le llamaban campaña negra, ¿no? Entonces digo, bueno, hagamos la precisión conceptual. Sí, de acuerdo con Marcos, lo hemos discutido ya a lo largo de la llega al Lo que alocución. decía la campaña deshonesta, No ¿no? es lo mismo campaña negativa que campaña deshonesta, y la clave Exacto. está en identificar el emisor. En poder Sí, identificar el el emisor, hacer una identificar ese trazabilidad emisor. de la campaña. Sí. ¿Tenemos alguna otra más? No. Bien. Una última rueda entonces para ir redondeando. ¿Cómo creen ustedes que esto va a evolucionar? ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a parar frente a las campañas negativas? Algunas ideas hoy tiramos, pero así, 2 cosas que necesitamos hacer, además de controlar de repente los emisores. ¿Qué pueden hacer por un lado los partidos y qué pueden hacer los ciudadanos? También por el lado de las campañas negativas o para frenar las campañas sucias, ¿no? Sobre todo, Las deshonestas, las ¿no? deshonestas. Sí, mira, pues yo sigo pensando que tiene que ser una respuesta social del sistema y tendría que ver con el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo que fomente receptores críticos, ¿no? Eso pues, es un problema estructural, ¿no? Eso tiene que ver. Y la otra, no creo que sea la solución la cuestión de la censura por parte de las plataformas. Creo que tiene que ver más con el receptor. Y hacia el futuro yo pienso que nuevas dispositivos digitales que se agreguen va a ser un espacio para esta comunicación negativa que es necesaria, que forma parte de una campaña que viene en sustitución de las guerras, de las revoluciones, y que es una guerra simbólica donde se confrontan las ideas y triunfa el que, digamos, logra el acceso, no siempre, pero sí normalmente, el que se desempeña mejor en esa significación de la política. la mejor defensa es el ataque.
Yo me voy a quedar con eso. Señores políticos, ¿le tienen miedo a las campañas negras? Prepárense y preparen una campaña de contraste, de contenido verificable, de máxima publicidad y que meta en crisis a su oponente. Si logran hacer eso, es muy probable que salgan bien librados. Para mí el resumen es que sin ataque no hay democracia, con mentira no hay democracia. Y por tanto el reto es frenar unas campañas negativas que van hacia la mentira, hacia la confusión, y el reto de identificar bien a los emisores de esas campañas que en el mundo digital se pierden. Bien. ¿Y no hay posibilidades, por ejemplo, de generar un régimen de incentivos a los partidos? El incentivo es ganar. A ver, si la ciudadanía Pero por la autoridad electoral, por ejemplo. Ah, no. Esa no. Si te portas bien, te vamos a dar un presupuesto. Sí, te pasan y te dan tu diploma. Les dieron su diploma el año pasado por no pasarse ¿a quién le importó? No, a ver, en el momento que los políticos se den cuenta que mentir y que pagar campañas deshonestas no tiene un resultado electoral o no tiene una solución, no tiene un beneficio electoral, la van a dejar de hacer. Es la única, ¿eh? Mira, yo no ¿rinde o no rinde, no? Y también, tienen que existir las campañas. Y también que los consultores dejen de ganar premios pagados por ese tipo de campañas. Bueno, ridículas, eso es casi imposible. Tienen que existir las campañas negativas y yo creo que la solución no es la regulación. ¿Qué pasó con las campañas negativas en medios tradicionales en México cuando hubo una sobreregulación? Pues ya dejaron de tener efecto, ponen los spots, van a destiempo, no funciona y todo el debate está en medios digitales. Ese es el problema. Entonces, si lo regulan, seguramente pues regresaremos a las campañas negativas con volantes, o sea, van a seguir existiendo. Van a seguir, seguiremos. Bueno, muy bien, José Miguel, Elías, Alonso, agradecerles muchísimo la participación, toda la discusión que ha sido muy interesante. Nos vamos casi como que vinimos, con muchas más preguntas que respuestas, pero eso es lo interesante de estos foros. Agradezco mucho al Instituto de Comunicación Política también por generar este tipo de espacios, por darnos la oportunidad de conectarnos con amigos y amigas de toda América Latina y de otros lugares que nos están siguiendo atentamente. Así que, bueno, simplemente reafirmar el compromiso y el agradecimiento con ustedes y verlos en una próxima instancia.